Probablemente Juana de Arco fue la francesa más famosa de toda la historia. Una mujer tan valiente y audaz que fingió ser hombre para perseguir un objetivo prácticamente imposible mientras luchaba en la Guerra de los 100 años. Y lo cierto es que su participación fue muy importante en numerosas batallas contra los ingleses. Aunque ¿tienes idea de cuánto duraron sus días en batalla? ¿Sabes por qué terminaron? O quizás algo más importante, ¿por qué empezaron? ¿O cómo fue el final de Juana de Arco? Son muchos los secretos que esconde la historia de esta doncella guerrera. Su nacimiento y el inicio de su vida fueron humildes. Era una campesina en un pueblo pequeño de Francia, analfabeta y sin acceso a la educación. Nunca fue a una escuela, pero su madre se encargó de que recibiera la enseñanza católica desde pequeña. Gracias a su gran devoción y su inquebrantable determinación, logró su casi imposible objetivo de contribuir a la coronación de Carlos VII. Pero al igual que muchos héroes de épocas pasadas, nuestra doncella terminó siendo víctima de un juicio arreglado en el que nadie la defendió, ni siquiera el rey al que tanto apoyó, pero no se rindió ni siquiera en los últimos minutos de su vida. Hoy queremos contarte su historia a través de 14 aspectos de su vida que te ayudarán a conocer mejor a Juana de Arco. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nace una criatura en medio de una guerra. El nacimiento de Juana de Arco no tuvo algo realmente especial al resto de sus vecinos, conocidos o familiares. Su madre la dio a luz en 1412 viviendo en el pequeño municipio de Domremy, en la Lorena. Nunca se le dio educación seglar y ni siquiera aprendió a leer ni a escribir, ya que en ese tiempo no se consideraba importante que una mujer fuera a la escuela. Su deber era en casa atendiendo a su familia. Aún así, desde pequeña tuvo la instrucción religiosa como se acostumbraba con las niñas, y también se le enseñó a dedicarse a las labores del hogar. Pero como deben imaginar, ese no era el tipo de vida con el que se conformaría Juana de Arco. Hay que recordar que cuando ella nació estaban en medio de la Guerra de 100 años de Francia. Tuvo una infancia marcada por el trauma de un conflicto demasiado largo y la miseria que dejaba a su paso. Sufría diariamente. Se veían efectos negativos en los campos donde vivía. Los cultivos eran quemados para que murieran de hambre, ejecutaban a sus vecinos y era normal tener miedo todo el tiempo. Pero en medio de tanta desgracia y falta de esperanzas, Juana experimentó algo que la llenó de fe, confianza y valor. Número 2. Una niña campesina que aseguró tener visiones. Cuando tenía alrededor de 13 años, escuchó una voz que la llamaba directamente por su nombre. Ella afirmó que era el Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Según sus palabras, sintió una gran sensación de miedo al principio y no pudo evitar llorar por la hermosa apariencia de estos seres celestiales. Y es que tener una visión de esta magnitud dejaría anonadada a cualquier persona. La niña recibió un mensaje especial en el que le daban la misión de salvar a Francia, a pesar de que solo era una niña. Sería fácil pensar que no podría, que era una tarea prácticamente imposible y para cualquier persona. Incluso el caballero más valiente y mejor entrenado habría dudado de embarcarse en una misión tan descabellada. En esos momentos los ingleses tenían el control de la mitad del territorio francés y la situación interna era caótica. Se veían desacuerdos y derrotas militares por todos lados. Más tarde, a los 16 años, dijo que Dios le habló para revelarle que tenía que liberar a su pueblo. Y este último encuentro divino fue el que terminó de convencer a Juana de Arco de que su destino era prepararse para ir a la lucha por la victoria de su país. Siendo una analfabeta y jovencita de una familia rural, ¿imaginas lo que pensaba el pueblo e incluso su familia de sus afirmaciones? Número 3. Querían conseguirle un esposo, pero no pudieron. El padre de Juana estaba preocupado por su hija y no concordaba con el propósito del que ella hablaba. Simplemente era demasiado descabellado. Para evitar que siguiera con sus proyectos, intentó arreglar su matrimonio hablando con algunos vecinos y amigos mucho mayores, pero tuvo que desistir de la idea al ver que Juana no aceptaba. Se mantuvo fiel en lo que quería lograr y poco a poco consiguió el apoyo que le faltaba. Resulta que una profecía popular decía que sería una mujer la que haría caer Francia, pero que luego una mujer virgen la levantaría nuevamente.
Si Juana no estaba casada, podría deberse a que esta predicción se cumpliría en ella, así que por esa razón no se quiso enlazar con ningún hombre para mantenerse pura a los ojos de su Dios. La joven se ganó el cariño del pueblo y de los soldados, quienes se pusieron de su lado para acompañarla hasta donde Carlos VII, el heredero legítimo del trono a quien ella tendría que ayudar a coronar. Número 4. Un viaje desde Domremy a Chinon, vestida como un hombre. Este largo y arriesgado viaje en busca de Carlos VII no fue nada fácil para Juana, y es que tenía que pasar desapercibida, ya que su poblado estaba rodeado de tropas inglesas. Su misión apenas comenzaba, así que habló con las autoridades que protegían a Domremy en ese momento para conseguir apoyo del ejército. Los soldados y generales estaban desesperanzados, sentían que la derrota era cuestión de tiempo, por lo que la aparición de Juana, de sus visiones y predicciones, fue un rayo de esperanza en las tropas. Decidieron acompañarla hacia el destino que se había propuesto. Y aunque ella se sentía muy amenazada constantemente, fue astuta. Era una mujer y debía protegerse, no solo del enemigo, también de los hombres. Para lograrlo, cortó su cabellera larga para asemejar el estilo de un soldado y se vistió como hombre. Una vez disfrazada, atravesó el territorio hostil de Borgoña, pero no todo sería sencillo. Esta valiente guerrera que se hacía famosa, rápidamente se convirtió en el objetivo de ingleses y borgoñeses que no querían ningún símbolo de esperanza para el enemigo. Ordenaron buscarla en cada rincón de Domremy para ejecutarla. Afortunadamente, Juana ya iba en camino y no la encontraron. Logró llegar a su destino sin importar las dificultades y se encontraba cada vez más cerca de hablar personalmente con Carlos VII. Pero te sorprenderá saber su reacción. Número 5. Carlos VII intentó engañarla. A pesar de todo lo que Juana tuvo que atravesar para llegar hasta Chinon, Carlos VII no la quiso recibir inmediatamente. Unos días más tarde pensó que podía engañarla si se presentaba ante ella como un vagabundo, pues necesitaba estar seguro de que no fuera un engaño de los ingleses. Y así lo hizo. Realmente parecía otra persona con el disfraz que se colocó, pero la joven lo reconoció pese a que nunca lo había visto. Instintivamente supo que era él y se arrodilló. Le juró que lo ayudaría a alcanzar la corona. Este acto convenció a Carlos de que debía prestarle atención y escuchar a la joven. Por supuesto, antes de tomarla en serio, la sometió a un examen teológico para certificar que era una enviada de Dios. A algunos de sus consejeros les preocupaba que Juana fuera una hechicera o hereje, ya que los enemigos podrían alegar que si lograban la corona era un regalo del diablo. Y para evitar esta posibilidad se le realizó una investigación, y el análisis religioso dejó en claro que era una chica irreprochable, de excelentes virtudes y una buena cristiana, humilde, sencilla y respetuosa. Pero por muy convincente que esto parezca, a cualquiera le surgirían dudas, ya que se trataba de una chica analfabeta y sin experiencia militar que se veía a sí misma como la salvadora de Francia. Evidentemente, el momento de desesperación que se estaba viviendo y la debilidad de las posiciones de los soldados franceses hizo que se aferraran a alguna esperanza, por mínima que fuera. Y lo que sucedió después les dio más razones de alegría. Número 6. Un excelente aporte en la batalla sin matar a nadie. Una vez que Carlos VII la envía a Orleans con el ejército de socorro, comenzaron a pasar cosas sorprendentes. Por ejemplo, tuvo una nueva visión en la que Dios les dijo que atacaran a las tropas inglesas directamente, y no se enfocaran únicamente en proteger la ciudad. Unos días después cayeron más soldados ingleses que franceses, y por si eso fuera poco, los ingleses se vieron obligados a retirarse del lugar. Pero ¿hay que atribuir este éxito a la doncella Juana? Los historiadores siguen sin ponerse de acuerdo. Hay que destacar que todavía se debate su verdadera participación y liderazgo militar, ya que ella declaró que nunca mató a nadie. Siempre portó su estandarte en la batalla en vez de una espada. Además, el ejército fue dirigido propiamente por un noble, como el duque de Alençon. Por otra parte, muchos miembros del ejército francés afirman que la joven les daba consejos que ponían en práctica, ya que los veían como fruto de inspiración divina. En cualquier caso, todos llegaron a amar a Juana en el ejército. Y si en algo concuerda la historia es en que los franceses anotaron importantes victorias durante el tiempo que Juana estuvo acompañándolos. Número 7.
una flecha clavada en su brazo. En uno de los días de lucha, a Juana le sorprendió una flecha enemiga que se clavó en su brazo y le hizo perder mucha sangre. Desesperadamente la llevaron al médico porque parecía grave y creían que si su profeta moría en batalla, la visión no se cumpliría y quedarían sin salvación. Pero en unos pocos minutos la joven dio un grito de guerra y salió corriendo con la valentía que la caracterizaba, herida pero con fuerzas renovadas. Aquello animó muchísimo a todos los que creían que ella era la Virgen Salvadora de Orleans. Para alivio de todos, no fue nada peligroso que comprometiera su vida y esa batalla terminó siendo una de las victorias de los franceses. Junto a ella pudieron acabar con todos los frentes enemigos. Juana estaba satisfecha por haber cumplido una parte importante de su misión. Pero aún no era el final. Todavía les preocupaba que seguían invadidos por los anglosajones y que Carlos VII aún no se había proclamado rey. Juana no se rindió y continuó derrotando a los soldados en diferentes pueblos y ciudades, así como aumentando su ejército, porque ella inspiraba a los hombres jóvenes y sanos a levantarse en armas para unirse a la causa. Una vez que tuvo el camino libre, fue a Chinon a buscar al heredero y llevarlo hasta la ciudad de Reims, donde fue coronado. ¡Qué gran victoria para la doncella de Orleans! Número 8. Capturan a la doncella. Juana se proponía recuperar París del control inglés y llevó a sus tropas hasta la ciudad. Tenía la creencia de que eso la ayudaría a conectar con Dios, pues ya habían pasado muchos días sin recibir visiones. Lamentablemente no contaba con el permiso de Carlos VII en esta batalla, pero igualmente decidió ir a luchar. Los resultados fueron desastrosos. Tenían la muerte segura. Los soldados ingleses los superaban en gran cantidad y estaban muy bien armados. Eran fuertes y tenían una mejor estrategia de batalla. Fueron muchos los intentos fallidos, y el ejército francés, después de sufrir demasiadas derrotas, terminó retirándose y dándose por vencidos. El monarca desaprobó esta rebeldía y le quitó todo el apoyo militar a Juana, dejándola desamparada. En realidad, Carlos VII estaba negociando con los Burgundy para llegar a un acuerdo de paz, y por eso no quería arriesgarse a perder su trato por culpa de ella. ¿Y fue esto un impedimento para Juana? Pues por supuesto que no. Junto a su gran contingente militar siguió luchando en pueblos más pequeños, mientras recuperaba el apoyo del rey. Sin embargo, fue capturada por los Burgundy, quienes pidieron dinero a cambio de liberarla. En ese momento tampoco recibió ayuda del monarca, quien la consideraba un problema y no quería reconocer que gracias a una plebeya había conseguido victorias sobre los ingleses. Cuenta la historia que duró varios meses encerrada, intentó fugarse e incluso trató de quitarse la vida. Número 9. Una enviada divina juzgada en un tribunal. Por extraño que parezca, aquella niña educada en los principios divinos terminó siendo juzgada por más de 70 cargos relacionados con violencia, brujería y hechicería. Juana tuvo que soportar que se le acusara de herejía, apostasía, idolatría y hasta abandono del hogar. Por si fuera poco, también la culparon de travestismo por haberse vestido como soldado. Pero ¿de qué otra forma habría podido sobrevivir una mujer en campos de batalla? El juicio fue realizado en el castillo Rouen, con un tribunal que nombró al mismo obispo Pierre Cochon de Beauvais, un partidario fiel de la causa borgoñesa. Y como era de esperarse, tendría que haber estado en manos de la iglesia mientras se hacía el juicio y ser custodiada por monjas. Sin embargo, estaba encarcelada por los ingleses y quienes la vigilaban eran soldados al servicio del duque de Bedford. Y tampoco se le leyeron los cargos imputados, sino hasta mucho tiempo después de que comenzaron los interrogatorios. No hay duda de que fueron procedimientos injustos contra ella. Hubo muchísimos aspectos que quebrantaban las leyes y los derechos de Juana. También hay pruebas de que se falsificaron las actas del juicio. Además, dentro de su celda la mantuvieron encadenada y hay testigos que declararon que Juana fue sometida a tratos inhumanos e intentos de violación para destruir su profecía y su espíritu. Número 10. La acusan de travestismo y luego la obligan a vestirse como hombre. Suena bastante ilógico, ¿verdad? Pero eso fue justo lo que pasó. Después de tratarla como un ser sin valor, torturarla, impedir que durmiera y hasta negarle la comida, Juana pensó que ese sería su fin, pues estaba muy enferma.
En ese punto de su vida firmó un acuerdo en el que prometía no volver a vestirse como hombre. Sin embargo, los mismos guardias de la prisión entraron y la obligaron a usar prendas masculinas, amenazándola de muerte si no lo hacía. Esta indumentaria se podía abrochar y era difícil de desprender del cuerpo. En ese momento, Juana de Arco quizá pudo pensar que con esta vestimenta podía protegerse mejor de un intento de violación. Además, al llevarse su vestido no le quedó otra opción que obedecer a estos custodios. Solo bastó con que la visitaran los jueces religiosos para darle una pena máxima por volver a caer en el mismo pecado. ¿Absurdo? Claro que sí, pero era el siglo XV. ¿Qué más podrías esperar? Número 11. Solo tenía 19 años cuando murió en la hoguera. La joven devota nunca se retractó, ni pidió perdón por los múltiples delitos que se le imputaron, por lo que el tribunal la declaró culpable de todos ellos el 4 de mayo de 1431. Incluso la Facultad de Teología y Derecho de París apoyó la decisión. Se consideró que sus inspiraciones eran del diablo, que trataba de engañar al rey y que su traje masculino era una total blasfemia. También la acusaron de violar su obligación de servir a los padres, y que al rehusar someterse al tribunal eclesiástico estaba despreciando a la iglesia. Le esperaba la peor de las condenas. Juana de Arco murió quemada en la hoguera. Sus restos fueron incinerados hasta reducirlos a cenizas, pues querían evitar cualquier culto. Esta ejecución se realizó a la vista de muchas personas que relataron lo sucedido. Al parecer, antes de ser atada, pidió una cruz que abrazó antes de morir. Su fe y devoción la acompañaron hasta el último respiro. Número 12. Declarada santa e inocente después de morir. La vida de Juana estuvo llena de sorpresas, pero hasta después de su muerte siguieron ocurriendo cosas increíbles. Después de la Guerra de 100 Años, en 1456, un tribunal autorizado por el Papa Calixto III retomó el caso. En el juicio se desmintieron los cargos y fue declarada inocente. Además, más tarde la nombraron mártir y la salvadora de Francia por contribuir enormemente a un cambio positivo. Pero más allá de eso, Napoleón Bonaparte la declaró símbolo nacional de Francia, un hecho reconocido hasta ahora. Y aunque habían pasado varios siglos, en 1901 fue beatificada por el Papa Pío X y en 1920 canonizada por Benedicto XV. Todo esto quiere decir que a pesar de morir quemada por haber sido acusada de herejía, apostasía, cisma y travestismo, luego terminó declarada santa y con permiso de ser honrada con culto. Número 13. ¿Posible esquizofrenia? Durante ese juicio final en el que terminaría condenada a muerte, Juana se mostró absolutamente segura sobre sus afirmaciones, las cuales eran bastante difíciles de creer, debido a que ella aseguraba que escuchaba voces y tenía visiones que le habían encomendado una enorme misión. En aquellos tiempos se consideraron solo dos opciones: razones divinas o razones oscuras que involucraban al demonio. Sin embargo, no es así en la actualidad. Médicos y científicos llevan décadas especulando sobre si Juana de Arco habría sufrido de alguna condición médica especial como la esquizofrenia o algún tipo de epilepsia, lo que tendría algo de sentido en términos médicos y racionales. Número 14. Una carrera militar muy corta. Teníamos que dejarlo para lo último para que no se perdiera el encanto de la leyenda de Juana de Arco hasta llegar al final del video. Y es que las dimensiones históricas de este personaje son tan legendarias que pocos llegan a descubrir o prestarle atención al hecho de que el lapso de tiempo en el que se dieron sus acciones históricas fue muy breve. Su carrera militar fue desde abril de 1429, cuando salió con tropas en apoyo al ejército que peleaba en Orleans, y todo terminó en mayo de 1430, en el momento que fue capturada por las tropas leales a Juan de Luxemburgo. Así que si bien no fue mucho tiempo, es increíble cuánto logró y cómo causó tanto impacto para convertirse en un símbolo. La vida de Juana de Arco es toda una leyenda, pues dejó un ejemplo de lucha, devoción y valentía para todas las mujeres de Francia. Su modelo es impresionante a pesar de su corta edad. Ella fue decidida, se enfocó en sus metas y no descansó hasta lograrlas. Su vida estuvo llena de obstáculos y problemas, la tacharon de loca muchas veces, y algunos no creyeron en ella.
Otros le negaron su apoyo cuando más lo necesitaba, pero la perseverancia y dedicación la impulsaron a lograr sus objetivos.